Tenemos una nota especial elaborada por la periodista María Luz Vaca. Pese al compromiso que tiene el Estado boliviano con organismos internacionales para la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, la gestión legislativa 2020-2025 no ha logrado avanzar en la aprobación de temas clave. Revisemos. Cuando hay, tal vez este es el mensaje, cuando hay acompañamiento de la sociedad civil y son temas como estos, yo confío en que muy pronto podamos aprobar estas normas. Ojalá en esta asamblea, que sería lo correcto. En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia del caso Ángulo Lozada versus Bolivia, referido a Brisa, una adolescente de 16 años víctima de violencia sexual por parte de su primo, 10 años mayor. El tribunal determinó que el Estado boliviano fue responsable de violar sus derechos al no garantizarle acceso a la justicia, revictimizarla y omitir la aplicación de una perspectiva de género adecuada durante el proceso judicial. Este fallo evidenció las graves falencias del sistema judicial en la protección de niñas y adolescentes, especialmente en situaciones de violencia sexual. Ahora la temática es distinta, han cambiado inclusive el tipo de crímenes, entonces necesitamos que esto mejore, que esto realmente sea beneficioso para la sociedad, que la sociedad tenga accesibilidad, que los niños puedan defenderse, que los niños puedan levantar su voz y que sean escuchados. Han solicitado varios asambleístas con carácter previo. Pese a ello, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que concluye su gestión en noviembre, deja un saldo preocupante. No avanzó en la aprobación de leyes fundamentales para salvaguardar los derechos de la niñez y la adolescencia, particularmente en contextos de violencia de género. Bueno, considero que en esta última fase, donde prácticamente vamos a dejar de ser parlamentarios, se debería realizar todo lo necesario con las leyes sociales, las leyes también que se han aprobado acá en la Comisión de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. Hemos aprobado como 13 proyectos de ley y simplemente en plenaria se han aprobado 6. Entonces hay muchos proyectos de ley que deberíamos también aprobarlos. Más bien, lo que deberían de hacer, tenemos casi 36 proyectos de ley dentro de la agenda. Y de ahí, más del 50%, y me atrevo a decir más del 70%, son proyectos de ley de índole social, lo cual deberíamos de darle prioridad y aprobar toda esa situación. Entre los proyectos pendientes de ley destacan: Ley para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de infanticidio y delitos contra la libertad sexual, proyecto de ley número 010-2023-2024, que plantea la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra menores, la eliminación del estupro como figura atenuante, la tipificación autónoma de la violación incestuosa y la redefinición de la violación para víctimas adultas, colocando el consentimiento como elemento central. Su objetivo es visibilizar y sancionar de manera más severa las violencias sexuales que afectan sobre todo a niñas y adolescentes. Como lo han señalado algunos asambleístas, hasta el último día ellos tendrían la obligación de abordar esos proyectos y principalmente cuando hay varios de carácter social muy importante. Tenemos la ley de acceso a la información pública, por ejemplo. Bolivia es uno de los pocos países en la región que carece de una normativa al respecto. Tenemos un proyecto de ley también en materia de tortura, por ejemplo, dado que nuestra legislación no es del todo concordante con la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y otros estándares internacionales. Tenemos un proyecto de ley también que modifica principalmente el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, estableciendo tipos penales concordantes con los estándares internacionales en materia de violencia sexual principalmente, ¿no? Que nos habla de la imprescriptibilidad de la acción penal, que introduce la eliminación del estupro para que éste sea sancionado como violación y el elemento del consentimiento cuando hablamos de mayores de edad como un elemento clave, dejando de lado los requisitos del uso de la fuerza, la intimidación y otros que más bien son elementos probatorios de la falta de consentimiento, ¿no?
Otro de los proyectos de ley pendientes es el proyecto de protección integral y reparación para hijas e hijos o huérfanos de víctimas de feminicidio, número 388 del 2023, que establece medidas de acción afirmativa para garantizar condiciones de vida digna a hijos e hijas de mujeres asesinadas en contextos de violencia machista, reconociendo las secuelas intergeneracionales de este flagelo. De los feminicidios existen víctimas colaterales que son, en mi criterio, las reales víctimas. Los huérfanos, huérfanas, producto de los feminicidios. Hace rato decíamos cómo nuestra sociedad no protege a este sector vulnerable. Y justamente estos niños, niñas son víctimas incluso del entorno familiar. Más de 15 años vamos peregrinando para que esto pueda ser escuchado, como es el caso de la protección de los huérfanos de casos de feminicidios. Lamentablemente esas familias, cuando se ven ante un flagelo como este, ante una desgracia, he podido advertir durante todos mis años de abogacía cómo a los huérfanos se los reparte en el velorio, uno se lleva el abuelo, los tíos, y no sabemos cuál fue el destino de esos niños. Entonces, a partir de esta promulgación, estos huérfanos van a tener ahora una protección, van a poder estudiar, van a poder tener salud, en fin, se va a generar ya una preocupación del Estado. Otro proyecto pendiente es para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar número 055-2023-2024, que propone la creación del Registro Nacional de Asistencia Familiar para asegurar que niñas, niños y adolescentes reciban los recursos necesarios para su desarrollo integral, protegiéndolos de la pobreza y la exclusión. Pese a haber sido aprobada en la Comisión de Derechos Humanos, su tratamiento en plenaria fue postergado, principalmente por el rechazo de algunos legisladores. Bueno, en realidad lo fundamental es el registro, creo que ese es el centro, ¿no? Del registro parte de que aquellos y aquellas, porque siempre es bueno aclarar que no solamente es para los varones, que deban asistencia familiar, van a ingresar a esta suerte de central de riesgos. Y claro, no van a poder sacar créditos bancarios, salvo que sea para pagar la asistencia familiar, no van a poder contraer nuevas nupcias, esto debido a que si uno no es responsable con los hijos que actualmente tiene, imagínense con lo otro, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. El 18 de septiembre último, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley modificatoria a la Ley 603, que prohíbe el matrimonio y las uniones libres de menores de 18 años, eliminando la excepción que los permitía. Esta práctica afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, exponiéndolas a violencia, explotación y a la vulneración de múltiples derechos. Sin embargo, aún resta su promulgación. Debo decir que el embarazo adolescente no es un hecho normal, no es un hecho saludable, porque la Organización Mundial de la Salud solamente establece la edad óptima para ser mamá entre los 20 a 30 años. Todo lo que sea por debajo de esta edad se considera un embarazo de alto riesgo, y sobre todo en la edad de 15 años por debajo. ¿Y por qué hago mención a este dato? Porque el año pasado ha habido 240 casos de niñas por debajo de los 10 años que han sido mamás, ¿no? Entonces ahí ponen en riesgo la vida de la madre y del niño. No tendría que haber posibilidades de que una menor de edad pueda estar en una relación con una persona que le dobla o a veces le triplica la edad, porque sabemos que muchas de estas prácticas hacen o son que producto de violaciones, producto de no relaciones consensuadas o efectivamente de relaciones donde ha habido ejercicio de poder, las niñas se someten, las niñas dejan de ser niñas, ¿no? Asimismo, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de la sociedad civil impulsan un anteproyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos que buscan garantizar educación sexual integral, acceso a información y la despenalización del aborto en casos de violación, incesto, estupro o riesgo para la vida y salud de la mujer. Esta propuesta cuenta con el respaldo de la senadora Virginia Velasco.
lo que no queremos que sean interrumpidos sus sueños. También porque muchos de los jóvenes, si bien conocen los derechos sexuales, derechos reproductivos, pero todavía hay un tabú que no deja avanzar en el entorno familiar o en el mismo unidades educativas. Por eso es bien importante esta ley de derechos sexuales y derechos reproductivos. Esperemos que la nueva legislatura puedan avanzar los diputados y senadores, y yo como proyectista voy a seguir todavía avanzando y empujando para que esta ley sea promulgada también, ¿no? La falta de avances legislativos refleja que para ciertos sectores políticos los derechos de la niñez, la adolescencia y las mujeres siguen relegados frente a intereses partidarios. Ante ello, la sociedad civil demanda que las fuerzas políticas actúen con responsabilidad, prioricen la protección de quienes más sufren la violencia de género y aseguren la aprobación urgente de estas normas antes de que finalice la actual gestión parlamentaria. Sin embargo, ya hay un compromiso de las parlamentarias que fueron electas el 17 de agosto de construir una agenda social priorizando los derechos de los sectores más vulnerables. Nosotros vamos a plantear una agenda no simplemente para mujeres, sino una agenda para colectivos vulnerables, para personas de la tercera edad, para los niños, para las mujeres maltratadas, para las mujeres que necesitan espacios laborales, formación, y creo que son aspectos que se debe ahora mirar con lupa y avanzar en un consenso fuera de las fuerzas parlamentarias, sino únicamente viendo los colectivos que necesitan un trabajo parlamentario. Yo de verdad me comprometo con eso, como le digo, no es mi eje principal, pero eso no impide que nosotros contribuyamos, y si estamos con otras mujeres, mire que vamos a ser más mujeres en la próxima asamblea, no debería haber pretexto para no aprobar estas normas urgentes. Ese es el compromiso que han asumido las legisladoras que van a ser parte de la gestión 2025-2030, tomando en cuenta que las mujeres van a representar al 52.4% de toda la Asamblea Legislativa Plurinacional, y por supuesto será importante la agenda social que se plantee desde estos sectores en protección de la niñez y de la adolescencia para la eliminación de la violencia.